dispositivo. Ahí estamos. Wireless. Ahí estamos, ahora sí. Vale. ¿Estáis viendo desde casa? ¿Me podéis hacer un thumbs up si estáis viendo bien la presentación? ¿Sí? Fenomenal. Vale, pues entonces vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Bueno, soy Ignacio García y también aquí pues otro trabajador más del centro. Hoy continúo un poco lo que estuvimos viendo ya el martes pasado con Cristina acerca de la bicorporeidad y la transfiguración. Y en este caso vamos a entrar en las historias de San Alfonso de Ligorio y San Antonio de Padua, que son súper interesantes. Entonces, retoma, ¿no? Divaga un poco y entonces aquí dice, volvamos a nuestro tema, habla Kardec. Aislado del cuerpo, el espíritu de una persona viva puede aparecer del mismo modo que el espíritu de una persona que ha muerto. O sea, estábamos hablando ya en capítulos anteriores de estas apariciones y de las visiones, ¿no? Y de esta parte, ¿no? Entonces, ahora, ¿una persona viva se nos puede aparecer? Sí. ¿De qué forma? Pues esto vamos a ver porque es muy interesante, no solo las experiencias, pero sí también la forma, lo que le pasa al cuerpo, ¿no? O sea, se lanzan preguntas como, claro, pues si en la bicorporidad yo me puedo ir, entonces mi alma se divide en dos, ¿no? Una se queda aquí, yo sigo hablando, y mientras estoy en Frankfurt hablando con otra persona y hablando alemán. Además, pues a lo mejor esto no es así, ¿no? Vamos a ver qué condiciones tiene este tipo de mediunidad. Y dice que puede presentar todas las apariencias de la realidad, es decir, que sea algo ponderable, ¿no? Que tenga esa parte tanto de visión como de tangibilidad. Habrá diferentes estadios, esto lo vamos a ver también en los dos casos que vamos a analizar. Además, por las mismas causas que ya explicamos, puede adquirir una tangibilidad momentánea. A ver. Ahí está. Una tangibilidad momentánea. Que es lo que decíamos, ¿no? Que se puede tocar momentáneamente. Ese fenómeno, designado con el nombre de bicorporeidad, es decir, tener dos cuerpos a la misma vez en dos sitios diferentes, ha dado lugar a las historias de hombres dobles, es decir, de individuos cuya presencia simultánea ha sido comprobada en dos lugares diferentes. Bueno, es importante decir que Kardec aquí se va a centrar en dos... vamos a contextualizar, él no sobre todo está hablando de una sociedad occidental, predominantemente cristiana, y va a tomar estos referentes normalmente cristianos, porque son los que más sintonía tiene, pero esto de la bicorporeidad podéis investigar y se da en muchos otros casos, mucho en Latinoamérica, con estos mediums también más chamánicos, ¿no? También todos estos fenómenos se dan. Ahora, nosotros nos vamos a centrar en Kardec, en los que nos va a presentar. En este caso, el caso 1, ¿no? Nos dice que vamos a ver dos ejemplos extraídos de las leyendas, no de leyendas populares, sino de historia eclesiástica. Es a lo que nos ceñimos, a este marco. Vamos a enmarcar para concretar esto. Además, súper interesante porque sabemos que la Iglesia, sobre todo durante la etapa medieval, que es donde al menos una de estas se ha dado, los que tenían el poder sobre todo el conocimiento de la escritura y de guardar estos registros era la Iglesia. Entonces es muy importante porque esto está registrado también, ¿no? por los que diríamos doctos de la época. El primer caso sería el de este señor que vemos en pantalla, que es San Alfonso de Ligorio. Este hombre fue canonizado antes del tiempo exigido por haberse mostrado simultáneamente en dos lugares diferentes, lo que llamamos bicorporeidad o bilocación, lo que se consideró un milagro. Ahora, milagro, lo que decimos no son milagros.
porque sabemos bien que en espiritismo son leyes totalmente naturales. Entonces, esta palabra es lo que consideró la Iglesia y la gente de la época. En este caso, para entender un poquito más quién es esta persona, este hombre, nacido en 1696 y desencarnado en 1787, era un obispo italiano, ¿vale? Compositor, teólogo y doctor de la Iglesia, y fundó la Congregación del Santísimo Redentor o los Redentoristas, que estas personas son misioneros que también pues, trabajan precisamente, como veníamos hablando al principio, divulgando el mensaje de Cristo, ¿no? Y el mensaje cristiano de la Iglesia católica en este caso. Entonces, bueno, súper interesante. Estos misioneros en concreto van a áreas más desfavorecidas y a la vez que ayudan con esta misión de ayudar a los colectivos y a las comunidades, también incitan a practicar la moral cristiana y conocer el cristianismo, ¿no? Hasta, en este caso, convertirse en cristianos. Ahora, como datos clave de su vida y de quién es él, ¿no? Para conocer un poco a nuestro compañero Ligorio, el señor Ligorio o don Ligorio. Es el patrón de los moralistas, como bien decíamos, ¿vale? Y tenía este enfoque equilibrado entre la teología moral, ¿vale? Que es el estudio de toda esta parte religiosa, pero enfocado a la moralidad, evitando tanto el rigorismo como el laxismo. O sea, ni ser demasiado rígido, ni demasiado permeable, que todo vale, ¿no? Pues ese punto intermedio, una persona bastante prudente en este punto. Tiene más de 100 obras literarias y también es autor de diversas composiciones musicales, en la que destaca este villancico Tu scendi dalle stelle. Es en italiano, quien lo pronuncie súper bien, mejor. Yo lo que pude. Y luego eso, fue canonizado en el 39 y declarado doctor de la Iglesia en el 71. Bueno, todo este rollo es para familiarizarnos con esta persona que por lo que vemos es una persona muy trabajadora, muy consistente y muy visible también para la gente. Entonces, ¿por qué este fenómeno de bicorporeidad se da, ¿no? Y cómo lo constatan? Pues resulta que en septiembre del 74 el Papa Clemente XIV, que es el que vemos aquí, tan guapete, ¿no? Y también se encontraba agonizando en Roma, entonces no estaría para nada como en la foto. ¿Vale? Su pontificado había sido sumamente turbulento, porque había una gran presión política, y de hecho tuvo que suprimir a los jesuitas, ¿no? La Compañía de Jesús, que fue una decisión que le causó gran angustia personal. O sea, se vio con este gran conflicto, ¿no? Mientras tanto, nos vamos a otra parte del mundo, ¿vale? Estamos hablando desde Roma, pues nos pasamos a la diócesis de Santa Ágata de los Godos. Entonces, aquí estaba Alfonso de Ligorio, nuestro amigo don Ligorio, quien entonces tenía 78 años y sufría de una salud muy precaria. O sea, el hombre estaba también bastante tocado de salud. Y se encontraba en su residencia de Arienzo. Ahora vamos a ir situándonos un poco. Bueno, San Alfonso, don Ligorio, bueno, que más bien estaría así. No, ya no estaba tan jovencito, estaba más bien hacia más mayorcito. Entonces, la mañana del 21 de septiembre de ese mismo año, después de celebrar la misa, se sienta en su sillón y cae en un estado de sueño profundo o éxtasis. ¿Vale? Vendría este proceso de desdoblamiento y que duró casi 2 días completo. El hombre estaba, vamos, malito y de pronto, pum, se queda así en el sitio y todos, ¿cómo estarían? Pues asustados. Estaban que no se lo creían, este hombre se ha muerto, pero sí que tiene pulsos vitales. Bueno, entonces al verlo inmóvil y sin responder pensaban que estaba gravemente enfermo o incluso que había fallecido. Sin embargo, no se atrevieron al despertarlo al notar que mantenía un pulso estable. Ahora profundizaremos en esto, ¿no? Por esto vamos a seguir viendo.
Este mismo 22 de septiembre, o sea, 2 días después, el 22, tras despertar de su letargo, Alfonso tocó una campana para llamar a sus asistentes. Tin, 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 tin. Todos diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí? El hombre ha vuelto. Al entrar estos en su habitación, el santo dijo: "Ay, he estado asistiendo al Papa, que acaba de morir". Así. Y estos se quedaron estupefactos. Poco tiempo después llegaron las noticias oficiales desde Roma. Estamos pensando que aquí, esto del teléfono, de coger y llamar, oye, no, que es que el Papa está fatal, y verlo en Twitter y en las noticias no existía. ¿Vale? Entonces, no, tendría que llegar esas notificaciones, cartas, etcétera. Y bueno, pues llega, efectivamente, el Papa Clemente XIV había fallecido ese mismo día, el 22 del 74, a la misma hora que Alfonso despertó. Interesante esto, ¿eh? O sea, este hombre se había ido a ayudarle. A ver, seguimos. Sí, se me ha quedado aquí pillado. Ahora. Ahí está. Vale. Bueno, aquí estaba el Papa, en esta residencia. Esta residencia actualmente ahora pertenece a la monarquía, ¿no? En el caso de... Pero fue primero del papado, era de hecho una estancia de verano fantástica donde residían ellos. Pero es que lo que convirtió este hecho en un caso de bilocación fue que, según los testimonios que se recogieron posteriormente en el proceso de canonización, diversas personas presentes en el Palacio Quirinal en Roma, este tan bonito que vemos, afirmaron haber visto al obispo Alfonso Ligorio, don Ligorio, junto al lecho del Papa. Madre mía, ¿y esto? ¿Sí? Una persona casualmente que está ya muy mayor, que está prácticamente enferma, aparece allí y lo redacta y dice, pues no, si estaba este hombre aquí, ¿vale? O sea que sí que lo vieron. A ver, vamos a situarnos. 2 días, 48 horas, no hay coches, no hay motores así rápidos. El señor Ligorio está, bueno, está donde está el rojito, este pequeño al lado del verde, ¿no? Y se tiene que trasladar por toda esta carretera hasta Roma. Pero estamos locos, esto no puede ser. ¿Cómo va a llegar? Va a ir a ver el Papa y luego a la misma hora que fallece, llega. Pues no le da tiempo físico, ¿no? Entonces, claro, hay testigos en Roma que le vieron rezando y confortando al pontícipe, y que era físicamente imposible que hubiera viajado de Arienzo a Roma en ese tiempo, por su edad, su parálisis parcial y la distancia. Bueno, este caso es asombroso. El caso 2 que tenemos es el caso de San Antonio de Padua. A ver, importante ver aquí, este texto es el original del libro traducido por la Federación Espírita Española. Hay una errata que tenemos que poner porque lo he estado comparando con los que están en Brasil y está erróneo, porque dice que San Antonio de Padua estaba en España. No estaba en España, él estaba en Padua. San Antonio de Padua para esa época estaba en Padua. Esto sí que lo tenemos en la versión de Brasil, en portugués. Y en el instante en que allí predicaba, él estaba dando todo su pregón, ¡pum! Su padre, que se encontraba en Padua, no estaba en Padua, estaba en Lisboa, en Portugal. ¿Vale? Iba a ser ajusticiado bajo la acusación de haber cometido un asesinato que para nada era cierto. Y en el momento en el que le iban a ejecutar, San Antonio se aparece, demuestra la inocencia de su padre y da a conocer el verdadero criminal, que más tarde padeció el castigo. Y se comprobó que en aquel instante San Antonio no había abandonado Padua. ¿Vale? Fijaos qué precisión. Ahora vamos a ver un poquito más. La he resumido un poquito. ¿Vale? Aquí solo esto. Entonces, Antonio estaba en Padua, predicaba. Tiene esta revelación divina que su padre, Martín de Bullones, había sido acusado injustamente en este asesinato. Básicamente le habían metido un cuerpo de una persona que había fallecido, asesinada, en su jardín y lo habían enterrado ahí. Habían dicho, no, pues esta persona tal. Claro, él sin darse cuenta le pasa todo esto, le revelan como que ha sido él y para nada. Claro, San Antonio de Padua entra en un trance mientras estaba ahí arriba,
Dicen, ha visto algunos que cogen, dice que se puso como su capucha, dejó de hablar, se sentó y por un par de horas se sentó a meditar y se desconectó, cerró los ojos y no estaba. Interesante que ambos en este acto de bicorporeidad se duermen o entran en un estado de letargo o de catalepsia prácticamente, ¿no? Están prácticamente fallecidos. En este instante se transportó milagrosamente, volvemos con los milagros, no son para nada, pero llega a Lisboa para intervenir en el juicio. Y esto, ante el tribunal, Antonio solicitó que se trajeran el cuerpo de la víctima. Bueno, esto ya es una pasada. Traen el cuerpo de la víctima. Por orden del santo, el muerto resucita temporalmente. Esto sería muy interesante saber qué pasó ahí, ciertamente, ¿no? Porque una resurrección no sabemos, ¿no? Pero puede ser una materialización, ¿vale? Y declaró ante los jueces que el padre de Antonio no era su asesino. Tras el testimonio del difunto, el padre del santo fue declarado inocente y liberado de la horca. Todo esto imaginaos, la horca y el padre medio tal, y aparece San Antonio de la nada. Venga, que no, sacar al muerto que va a hablar. Es que realmente a mí se me hace grande de pensar. Pero bueno, aquí está, ¿no? Porque es que tras el testimonio del difunto, el Padre Santo fue declarado inocente y liberado de la horca. Inmediatamente después, Antonio regresa a Padua para continuar con su sermón como si no hubiera pasado el tiempo. Y otra vez, hay testigos, la gente le vio y ya es que estamos hablando de Padua, o sea, si ya hablábamos de Italia, no ahí ya había un buen trecho, de Padua, que volvemos también a Italia, hasta Lisboa, crúzate Francia, crúzate España, llega a Lisboa y luego vuelve para dar el sermón en 2 horas. No nos da. No, a mí no me cuadran las horas, ¿no? Bueno, pues entonces esto, la interrupción en Francia, en medio de un sermón. Ah, vale, esto nada, ya está. Esto es que he puesto de más. Vale. Bueno, estos son los 2 casos de estudio. Ahora, Kardec y sus compañeros evocan e interrogan a San Alfonso, a don Ligorio, y acerca de este fenómeno que le ocurrió. Y estas son las respuestas que nos dio. Antes de entrar en materia, los espíritus, así pregunta general, ¿los espíritus son conocedores de todo una vez se han emancipado del cuerpo físico? ¿Sí o no? No. Porque cada uno tiene el conocimiento según su evolución. Entonces aquí vamos a ver lo que San Alfonso entiende según su estado evolutivo y ya desencarnado, ¿no? Le preguntan, ¿podrías explicarnos este fenómeno? Y dice, claro, sí. Dice, cuando el hombre, ¿no? Cuando una persona, por sus virtudes, por todo lo que ha conseguido en su vida, se encuentra completamente desmaterializado y ha elevado su alma hacia Dios, está hablando de que estoy totalmente desmaterializado en carne. Hay como estas ligazones con el cuerpo son muy, muy sutiles, ¿no? No es que nos hemos desprendido del cuerpo, pero no hay esa conexión tan... no predomina la materia sobre el espíritu, al revés. Estamos hablando ya de espíritus superiores, ¿no? O ya puros. En este caso no diría puro por el tipo de conocimiento, pero un espíritu muy elevado sí. Puede aparecerse en 2 lugares al mismo tiempo. Y eso sucede del siguiente modo. Cuando siente que lo invade el sueño, ahora aquí todos nos vamos a poner a practicar esta noche. Cuando siente que le invade el sueño, el espíritu encarnado puede pedir a Dios que le permita trasladarse a un lugar. Bueno, puede pedirlo ahora, que por sus méritos y por el propósito que tenga y que se lo permitan o no es otra, ¿no? También esto hay que entenderlo. Su espíritu o su alma, como queráis llamarlo, abandona entonces el cuerpo, lo deja ahí, y acompañado de una parte de su periespíritu. O sea, una parte de su periespíritu, según don Ligorio, o Alfonso, ¿no? Pues se traslada con esto. Y deja la materia impura en un estado próximo al de la muerte. Lo que hablábamos, esa catalepsia o esa
ese letargo. Digo próximo a la muerte, al de la muerte, porque quedó un lazo que une el perispíritu y el alma a la materia, es decir, al cuerpo físico. Recordemos que está, en este caso dice el alma aquí se está refiriendo al espíritu más el perispíritu. ¿Y el perispíritu qué es? Es esta energía quintesenciada, ¿vale? Sigue siendo una materia, pero más sutil, que es de la que se reviste el espíritu, para poder hacerse visible o poder hacer todos los fenómenos, ¿no? Bueno, aquí sería entrar en materia. De todas maneras, si revisáis el canal de YouTube que tenemos, ahí vais a encontrar un episodio dedicado a qué es el perispíritu. Bueno, este lazo no puede ser definido. Vale. El cuerpo aparece pues en el lugar deseado. ¿Por qué? Porque se lo ha pedido a Dios antes de cuando le invadía este sueño. Creo que eso es todo lo que quieres saber. Bueno, nos ha respondido a medias. Y ahí Kardec no se queda tan satisfecho, pero bueno. Entonces dice, durante el letargo, ¿puede el espíritu separarse por completo del cuerpo? De modo que dé a ese todas las apariencias de la muerte y después volver a él. ¿Os acordáis de San Lázaro, no? También, el amigo de Jesús, que también entra en este estado de catalepsia. Bueno, sí, puede, desde este punto de vista nosotros ya hemos estudiado aquí con el libro de los mediums que sí, que es un estado de catalepsia. Y luego puede volver a él, claro, porque no ha muerto, no ha fallecido, queda o sea, sigue estando conectado el espíritu, no se ha desconectado del todo, y a la vez hay signos vitales muy leves, que pasan muy por desapercibido, ¿no? Dice aquí, en el libro de los espíritus, bueno, claro, aquí estábamos, que era lo que quería entrar yo, la pregunta viene del la 423 del libro de los espíritus, que era esto, ¿no? El letargo, la catalepsia. Y dice que durante el letargo el cuerpo no está muerto, realiza algunas funciones, pero la vitalidad, ¿no? Toda esa esencia vital que teníamos, que se hallaba en ese estado, se halla en estado latente, como si fuera una semilla, ¿no? Un potencial, pero muy comprimido. Como aquí dice, como una crisálida, pero no aniquilada. Ahora bien, el espíritu está unido al cuerpo mientras éste vive. O sea, si el cuerpo sigue existiendo y sigue viviendo, el espíritu se biloca, se va a otro lado, hace esta aparición, pero el cuerpo sigue vivo. Si se muriese el cuerpo, el espíritu no regresa a él. Esto me ha levantado también una cuestión con lo de San Antonio de Padua y el hombre que se resucita. Pero esto lo vamos a investigar, porque es muy interesante, ¿no? Y también esta parte. Una vez que los lazos se han roto, es a causa de la muerte real y de la descomposición de los órganos. La separación es completa y el espíritu ya no vuelve al cuerpo. Aquí también se me levantan, y creo que se nos levantan a otras dudas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Walt Disney, que ha congelado su cuerpo. Entonces ese cuerpo llegará a volver algún día a vivir, llegará o no. Preguntas que iremos viendo con el espiritismo también, muy interesantes. Cuando un hombre que tenía la apariencia de la muerte vuelve a la vida, es porque su muerte no era completa. Estaba en un coma o en estos estados. Volvemos al libro de los mediums, hemos saltado de uno a otro para recordar además la importancia de seguir estudiando la base. O sea, este libro de los espíritus, no olvidemos que es la continuación del libro de los espíritus. Y que además todas las obras de Kardec se entrelazan, como las tejas de los tejados, una con otra. Eso, ahora Kardec aquí es lo que decía, se mosquea y dice, pero si eso no nos da la explicación de la visibilidad ni de la tangibilidad del espíritu, si no lo veo ni lo puedo tocar, porque aquí solo me has dicho que él se ha movido, se ha trasladado y ya está. Y dice, bueno, y este espíritu le dice, no, pues al hallarse desprendido de la materia, pues ha quitado toda esa materia, de acuerdo con su grado de elevación, pues es un espíritu elevado, el espíritu puede volverse tangible para la materia. No he explicado nada.
Aquí se queda tan pancho, pero es que no conoce más. Pero te puedo hacer Al final. Guárdatelo y luego hacemos en la parte de las preguntas. Volvemos. Para que el espíritu aparezca en otros lugares, vuelve a preguntar, ¿es indispensable el sueño del cuerpo? ¿Vale? Entonces, ¿es necesario que el espíritu o que el cuerpo esté totalmente descansando? Bueno, aquí dice el espíritu que el alma puede dividirse. Aquí volvemos a ver otra concepción que también tiene el espíritu, pues a su nivel de entendimiento, cuando se siente atraída hacia un lugar diferente de aquel en que se encuentra su cuerpo. ¿Vale? Puede suceder que el cuerpo no duerma, aunque esto es muy raro. O sea, con todo, en ese caso, el cuerpo no se halla en un estado totalmente normal, sino está más o menos extático, ¿vale? O podríamos entenderlo también como sonambúlico, ¿no? Todo está así como... no está despierto del todo, estaría en un trance, bueno, en este estado extático, como bien dice. Bueno, aquí Kardec obviamente lo ve... bueno, esto vamos a preguntar. ¿El alma se divide? Porque aquí dice, el alma puede dividirse cuando se siente atraída. El alma no se divide. El alma es única, es perfecta. O sea, el espíritu es uno, es una cosa, es una individualidad. Por eso existen muchos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí Kardec viene como buen maestro, nos dice, bueno, vamos a acotar. Vamos a hacer una observación a este espíritu. El alma o el espíritu no se divide en el sentido literal de la palabra, si no iríamos creando sub-Ignacios, sub-Claudios y sub-Betis por aquí, ¿vale? Y seríamos y no tendría lógica esto. Irradia, o sea, lo que hace es irradiar hacia diversos lados, como un sol, ¿vale? Pero el sol está en su centro. Y puede manifestarse en muchos puntos sin haberse fraccionado. Y aquí dice lo mismo, sucede con la luz, que puede reflejarse simultáneamente en muchos espejos. Bueno, pues esto es evidente, ¿no? Y aquí os pongo el espejito con estas florecitas del campo, ¿no? para poner, digo, pues, así algo bonito también, que lo veamos. Entonces sigue preguntando, no satisfecho con las respuestas, y dice, bueno, ahora supongamos que un hombre se haya dormido, mientras su espíritu aparece en otro lugar. ¿Qué sucedería si se lo despertara de repente? Claro, yo estoy ahí tan pancho, ahora me voy y tal. O sea, está San Antonio de Padua, imaginaos, en pleno sermón uno le empieza a zarandear. Bueno, aquí muy interesante esta respuesta. Eso no sucedería porque si alguien tuviera la intención de despertarlo, este espíritu, ¿no?, el que está bilocado, captaría ese pensamiento, esa intención, y volvería al cuerpo antes de que esto pasara. Fijaos, o sea, ya es que la materia apenas es algo torpe que vemos, pero para el espíritu esta telepatía o esta percepción, ¿no?, del pensamiento es continua, ¿no? Es que hasta nosotros mismos nos leemos, tenemos esa percepción. En diferentes grados, pero nos comunicamos también. Pero me encantó. El espíritu lee los pensamientos. Estamos percibiendo siempre más información. Y dice que muchas veces los espíritus, esto Kardec, muchas veces los espíritus de personas muertas o vivas, da igual, el espíritu, la inteligencia que sobrevive a la carne, nos han dado una explicación idéntica. De hecho, San Alfonso explica el hecho de la doble presencia, pero no ofrece la teoría ni de la visibilidad ni de la tangibilidad. Pues es que no lo conoce, ¿no? O al menos ahí no sabe cómo expresarlo, no llega ahí su conocimiento. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Muchas gracias por este momentito. Y ahora sí que vamos a abrir el momento de preguntas y poder expandirnos un ratito y escucharnos. Ahí estamos.